Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Les saluda Verónica Cárdenas, coordinadora ejecutiva de FEC. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio de webinar internacional FEC, cómo preparar a los hijos para ser dueños. Este es nuestro webinar número 58. A continuación los dejo con el presidente de FEC, Andrés Vial, quien será el moderador de este webinar y les contará un poco de nuestro expositor, que es en esta oportunidad Fernando Nogales. No, muy buenas tardes, muchas gracias, Verónica. Bueno, hoy día hemos sido convocados para este nuevo webinar internacional con el título ¿Cómo preparar a los hijos para ser dueños? Y tenemos con nosotros al connotado Fernando Nogales, amigo de la casa, no es la primera vez que está con nosotros, por supuesto. Y para los que no lo conocen, solamente un breve resumen de su currículum. Él es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, director en FM Nogales en temas de protocolos familiares, profesionalización de órganos de gobierno, sucesión y estrategias familiares. También es miembro del Consejo Consultivo de FEC, profesor invitado de varias universidades, escuelas de negocio y centros académicos en España y en Hispanoamérica. Ha estado con nosotros en Chile varias veces, en varias universidades también dando conferencias. Además es escritor de varios libros y coautor de otros. ¿Mm? Fernando es un amigo de la casa, como le decía, y miembro del Consejo Consultivo de FEC. Por lo tanto, te agradecemos, Fernando, tu permanente disposición a compartir con nosotros y participar en este webinar y en todos los anteriores también, especialmente porque allá en España son las 12 de la noche y él está despierto solamente para poder compartir con nosotros esta hora. Así que pueden hacer sus preguntas en el chat. Tendremos un espacio al final de preguntas y respuestas. Y lo dejo con Fernando para que pueda hacer su presentación. Así que, Fernando, adelante y te estamos avisando unos 5 minutos antes del término de tu tiempo. Perfecto. Voy a compartir, ¿vale? Si quieres, dar un saludo antes de que aparezca tu presentación. Bueno, pues en principio hay algunos que conozco, como Arnaldo, y otros ahora no veo los nombres, pero bueno, alguno más me conoce. Encantado de compartir con vosotros mis reflexiones, en este caso al respecto de la profesionalización del accionariado, de los accionistas familiares, de los jóvenes en general, ¿no? Que algún día serán accionistas. Da la casualidad de que esta temática ya la comentamos hace unos años, creo que allá por abril, en el 20. Y entonces, para no tratar exactamente los mismos contenidos, porque siempre todo tema, pues lógicamente es más ampliable que lo que puedes exponer en un webinario, voy a hacer un complemento con respecto a lo que en la anterior ocasión, tocando este mismo tema, pues ya abordé, ¿no? Así es que me alegro de verdad de poder compartir con vosotros. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Verónica. Y nada, paso ya para que nos dé tiempo también al debate, ir preparando las preguntas que creáis oportunas para, al terminar la exposición, pues poder responderos de una manera lo más concreta posible. Compartir pantalla. Un segundo. ¿Lo veis bien, verdad? Se ve perfecto. Sí, ahí ya está levantado y todo. Está muy bien. Muy bien. Pues vamos allá. Bueno, he recogido un poco de estos 5 apartados que a mí me parecen importantes. En un primero voy a hablar sobre la importancia de preparar a la próxima generación en todo lo que tiene que ver con la preparación como futuro accionista. Posibles escenarios patrimoniales y jurídicos, que yo creo que este tema no lo toqué en la anterior exposición sobre la profesionalización de los accionistas familiares. Voy a recordar lo que es el perfil del accionista familiar ideal y, en principio, tampoco toqué el tema de la incentivación del emprendedor familiar. Luego entraré en este tema que me parece enormemente importante cuando hablamos de preparar a los hijos, a la generación joven, para ser los futuros, no solamente accionistas, sino futuros empresarios, ¿no? Y, bueno, pues al final un poco una síntesis al respecto. Yendo ya a al primer apartado sobre la importancia de preparar a la siguiente generación, creo recordar que siempre se nos olvida, cuando hablamos de
el accionariado familiar de nuestros jóvenes que van creciendo, son niños, se hacen jóvenes y algún día entran a trabajar en la empresa. ¿De qué tenemos que estar preocupados los predecesores, no los sucesores? Tenemos que estar preocupados porque en principio todo heredero de una empresa familiar es un potencial accionista, ¿sí? Y por tanto toda familia empresaria debe prepararse para tal. Y ello al margen de lo que en su día pueda decidir ese accionista familiar. Tenemos que tener en cuenta que nuestra organización judicial y legal en toda Hispanoamérica, bien en Estados Unidos, en general en todos los países capitalistas, el heredero es desde que es nascituros. Es decir, que yo tengo un hijo con mi esposa y por desgracia tengo una empresa y muero yo, ¿no? Y mi esposa está embarazada, pues, unos meses, de 5, de 6, de 7 meses. Ese nascituros, es decir, que todavía no ha nacido, ya es accionista. Y por tanto, si era hijo único o tenía otros hermanos, le corresponde una parte de esa herencia. Otra cosa es que, desgraciadamente, pudiera no terminar, digamos, el embarazo de manera exitosa y muriera también. Pero en principio ya tenemos a un accionista. Y todavía no lo tenemos entre nosotros. Fijaros hasta dónde llega, digamos, la importancia de tener claro que los jóvenes no tenemos que esperar a ser jóvenes para nosotros concienciarnos de que ya potencialmente, incluso sin haber nacido, ya pueden ser accionistas en una situación como acabo de comentar, trágica, ¿no? Por tanto, hoy voy a hacer un poco de hincapié en los prolegómenos que tenemos que tener en cuenta los predecesores con respecto a los futuros herederos. Y cuando digo esos prolegómenos, ¿no? En esta gráfica, una empresa familiar, en principio no es familiar. Solo es familiar cuando tenemos una siguiente generación. En el momento que nace el primer hijo, potencialmente puede ser ya accionista en cualquier momento. Después, con los años, entrará en la empresa. Y por último, bueno, llegará el momento de acceder a la propiedad, ¿no? Son potenciales accionistas desde que nacen hasta que entran en la empresa. Y ahí estaríamos hablando de transición generacional. Si llegan a entrar en la empresa, ¿no? Esa fase ya la entenderíamos como una preparación, no ya como potenciales socios, sino como potenciales socios en tanto en cuanto se tienen que profesionalizar en función de su implicación en la empresa. Pero lo que no podemos es perder los 20 o 25 años de vida anterior a entrar en la empresa sin aprovecharlos para justamente esa realidad como herederos. Otra cosa es que no se materialice esa herencia hasta que, lógicamente, los predecesores quieran o de manera fortuita, pues como hemos comentado, ¿no? Entonces, normalmente, en esa flecha que vemos ahí, ¿no? Desde que nacen los hijos hasta que se transmite la propiedad, vemos que en las dos primeras partes, la parte de la transición y en la parte de la sucesión, normalmente nuestros hijos no son accionistas, no son socios. Cuando decide el predecesor o los predecesores en segunda generación, los hermanos que forman parte de esa propiedad, deciden transmitir la propiedad, lógicamente es cuando nosotros hablamos de que nuestros hijos se han convertido en socios. Hasta ese momento son potenciales socios. Pero os traigo una pequeña sorpresa que al final, los que estéis al final de la conferencia, pues os voy a hablar de ella. Quiero hablar de la importancia, sobre todo, que tienen las distintas fases. En esta transparencia la vemos con mucha claridad. Antes de entrar en la empresa, durante la entrada en la empresa ya de los hijos y cuando se convierten en socios. He hecho una masterclass que os va a complementar a esto que os estoy diciendo hoy en esta gráfica de la continuidad de la empresa familiar. Es importante el tema de los socios cuando hablamos de preparar a nuestros hijos como accionistas,
es importantísimo, porque ellos van a heredar la propiedad, no solamente de la empresa, de otros bienes, pero nos importa en este caso a todo lo que tiene que ver con la transmisión de la propiedad de las acciones de la empresa. Y sin más dilación, yo creo que es importante que nos hagamos una pregunta, para mí trascendental, ¿no? El diseño de esa transmisión garantiza tanto la paz social de la familia como la competitividad de la empresa. Permitidme que os comente que yo empecé a trabajar, como sabéis, en el año 90 con las empresas familiares, ya van ahí algo más de 3 décadas, y desgraciadamente he tenido que acompañar a alguna empresa familiar que en tanto estaba trabajando con ellos algún apartado, bien sea el proceso sucesorio, bien fuera la escritura del protocolo, en fin, la profesionalización de los órganos de gobierno, pues desgraciadamente falleció, en ese caso, pues la mayor parte de los casos ha sido los fundadores, ¿no? Y la verdad es que a mí siempre me han tranquilizado mucho, porque vas al notario, se abre el testamento y estás ahí viendo la cara de los herederos. Y a mí no me tranquiliza nada, pero nada, nada, el hecho de que en el proceso previo, desde que los niños nacen hasta que entran en la empresa, se haya hecho bien, y ahora vamos a hablar de lo que hay que hacer. Una vez que entran en la empresa, también la implicación en la empresa se han profesionalizado en función de esa implicación, también lo han hecho bien. Sí, la transmisión de esa empresa a los hijos, llegado el momento, mortis causa en este caso, cuando se abre el testamento, veo caras contrariadas con lo que reciben los hijos, esa sucesión va a ser problemática. Y a veces el principio del fin de esa empresa familiar en la siguiente generación. Por eso yo valoro mucho el tema de la transmisión. Si dejamos un accionariado preparado, una sucesión preparada, y luego por razones X, a la hora de testamentaria, los herederos no están de acuerdo con ese reparto accionarial, es una bomba de relojería que más pronto que tarde acabará estallando. Por eso es tan importante la pregunta. En el diseño de nuestra transmisión, ¿con ella garantizamos tanto la paz social de la familia como la competitividad de la empresa? Esa es la pregunta del millón que tenemos que hacernos como predecesores a la hora de la transmisión de la herencia empresarial a nuestros hijos. Y claro, aquí tenemos que plantearnos posibles escenarios patrimoniales y jurídicos cuando tenemos que decidir que sobre esa realidad, sobre esos escenarios patrimoniales y jurídicos, es sobre lo que tenemos que profesionalizar a nuestros hijos como futuros accionistas. Y cada empresa familiar pues se encuentra con un mapa accionarial diverso, con un mapa familiar diverso que tenemos que situarnos, porque cuando decidimos preparar a nuestros hijos para ser futuros accionistas, tenemos que partir de la realidad patrimonial, accionarial y jurídica de nuestra empresa familiar. Por ejemplo, ¿no? Entre esas posibles situaciones patrimoniales que podemos tener en nuestras empresas en el accionariado familiar, bueno, pueden existir distintas estructuras de la empresa. Puede haber un empresario con varias sociedades, puede ser una, pueden ser varias sociedades, un grupo de sociedades. Pueden ser propias, todas ellas, o algunas de ellas, o en parte, porque puede haber accionistas en alguna de ellas no familiares. No sabemos cómo está, pero nos tenemos que preguntar cuál es la solidez de la empresa y de la familia, ¿no? Sobre todo cuando nosotros empezamos a pensar que los hijos van creciendo, se van interesando por la empresa, nosotros les estamos interesando por la empresa y no nos engañemos, ¿eh? Todos ellos siempre se van a preguntar si la herencia recibida cuando sean accionistas, cuando se conviertan en accionistas, pues está un poco en función de las expectativas que nosotros mismos como predecesores
queriendo o sin querer, les hemos ido dando. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es cuál es nuestra estructura como empresa familiar, tanto como empresa como familia. Esa es la primera cuestión. Y ver ventajas e inconvenientes de lo que significa esa diversidad estructural. Si tuviera que hacer otra reflexión al respecto de esas posibles situaciones patrimoniales, ¿cuáles son las diversas situaciones de los socios de la empresa familiar? ¿Les vamos a dar todos el mismo porcentaje de acciones? ¿El mismo tipo de acciones? ¿Va a haber socios familiares y no familiares? A lo mejor hasta ese momento no había nada más que socios familiares. Si es la época del fundador, pues solamente estaba la familia como socio. Pero a lo mejor en el momento en el que hacemos o queremos, pensamos ya en hacer la transmisión, a lo mejor en ese momento puede ser interesante incorporar algún accionista no familiar. Bueno, pues no es lo mismo, digamos, una herencia familiar en esas diversas situaciones que podemos tener como empresa familiar. ¿Dar a todos los hijos el mismo número de acciones? En general, mi experiencia es que pocas veces es algo que funciona. Hay que ser, bueno, realistas con la intervención de cada uno de los hijos, primero que quiera tener en la familia, en la empresa, y segundo, que venga bien tanto para la empresa como para la familia. Y ahí podríamos entrar en un sinfín de casos particulares. Siempre me decía un socio, perdón, un fundador, dice, mira, tengo 4 hijos, 2 de ellos son capitalistas y uno de ellos es socialista. Y el del medio, pues bueno, está un poco muy de manera influenciable, no sabes de qué parte estará si mañana hay, digamos, desacuerdo entre los accionistas. Y me preguntaba a mí, ¿crees que debo de darles a todos el mismo porcentaje de acciones? Si hablo con la esposa, me dice que sí, porque quiere igual a todos los hijos. Pero la realidad, ella como yo sabemos que ninguno de ellos es igual. De los 4, 2 trabajan en la empresa. Uno que no sabemos muy bien lo que hará, pero es muy influenciable, y otro que no trabaja en la empresa, que es el que yo le llamo, en plan así familiar, el socialista de la familia. Entonces le hice la reflexión de, ¿has pensado en darles a los hijos el mismo porcentaje de acciones, pero no del mismo tipo de acciones? Por ejemplo, a algún hijo le podrías dar, a todos les podrías dar, supongamos en este caso, que les das a todos el mismo porcentaje de acciones, el 25%. Pero a este socialista le das el 25% de las acciones, pero privilegiadas sin voto. Tienen el privilegio de recibir los beneficios, las ganancias, las utilidades que haya en ese ejercicio económico generado la empresa, pero no tiene voto. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor eso tranquilizaría a los hermanos que trabajan en la empresa y difícilmente podría jugar con ese otro hermano que dices que es muy influenciable y posiblemente esta persona pues sea muy hábil en la comunicación y sepa, bueno, pues decir, oye, en la próxima reunión que tengamos de junta de socios, vota conmigo pues la decisión 1 o la 2 o la 3, con lo cual ya bloquearía, porque si son acciones ordinarias, bloquearía con el 50% lo que dicen los 2 hermanos que trabajan en la empresa. Solamente pongo este ejemplo, ¿no? Diversas situaciones de los socios. Fijaros que además podría ocurrir, de hecho he tenido algún caso, en el que uno de los hijos, desgraciadamente, pues por un accidente, en un caso laboral, en la empresa, quedó paralítico. Y además era el primero de los hermanos que estaba trabajando en la empresa antes que el resto. Cuando estaban trabajando, en este caso trabajaban los 4 en la empresa, tuvo el accidente laboral y quedó paralítico, ya después de estar trabajando juntos cerca de 10 años. Entonces, tanto el padre como la madre querían darle el 25%. Y le dieron privilegiados, y no le dieron el 25%, le dieron más, pero consensuó con el resto de los hermanos que, dadas las circunstancias, pues se quedaban más tranquilos que tuviera un poco más de beneficios, porque lógicamente trabajar ya le iba a ser más difícil, por razones obvias. Bueno, estas
situaciones de los socios familiares tenemos que pensarlas cuando pensamos en nuestros hijos como futuros accionistas. Esto no tenemos que pensarlo posteriormente al reparto accionarial, sino antes. Y en función de eso tenemos que ir formando a nuestros hijos como futuros socios ante esa realidad que van a tener como empresa y como familia. Otro tema es la complejidad del patrimonio familiar. A veces el patrimonio familiar es mayor la empresa que el resto del patrimonio, pero a veces es al contrario. Yo me he encontrado con más de algún caso en donde el patrimonio privado de los fundadores, en cuanto a valor liquidativo, ¿no? de liquidez, de dinero, pues estaba casi igual o mayor era el privado que el empresarial. Esto, bueno, lo primero que nosotros siempre decimos es que, por favor, a la hora de la transmisión de la herencia, que separe entre la herencia empresarial y la herencia familiar, el resto de la herencia familiar, ¿no? Privada. Porque ahí puede haber compensaciones en el que a unos se les da menos acciones, pero se les da más, digamos, bienes privativos de los fundadores. Bueno, estas cosas hay que pensarlas lógicamente, no solamente el fundador, sino el fundador y lógicamente su esposa, sobre todo si estamos hablando de que desde el punto de vista matrimonial están casados por gananciales, ¿no? Y no están casados por separación de bienes, también eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y por tanto, si además de una sociedad empresarial hay una sociedad patrimonial, pues lógicamente hay dos sociedades en donde a lo mejor en una le damos más acciones o iguales cantidad de acciones en la empresa y igualdad y desiguales acciones en la sociedad patrimonial o al contrario, ¿no? Todo eso tenemos que pensarlo antes de hacer la transmisión. Y cuando pensamos esto lo tenemos que pensar, yo siempre digo que como mínimo con una década de años antes de hacer la transmisión. Por tanto, estas cuestiones ya las conocemos, ya sabemos cómo es nuestra situación empresarial y familiar desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista del mapa accionarial futuro, ¿no? Por eso, tenemos también que ser conscientes de que la asignación testamentaria, bien sea por una parte accionarial, bien sea financiera, bien sea inmobiliaria, bien sea mixta, yo aquí siempre les digo a los predecesores que por favor sean enormemente a la hora de transmitir la empresa familiar. Porque hecho el testamento y abierto el testamento, el predecesor ya no está. Y la sensación de injusticias que pueda existir entre esos herederos tiene mal arreglo, si será esa situación. Por eso es importantísimo que antes de preparar a los accionistas seamos conscientes de lo que queremos, qué clase de empresa familiar queremos dejar a nuestros hijos. Y la propiedad es muy importante. ¿Cómo la vamos a dejar? ¿Cómo vamos a dejar ese mapa accionarial a los hijos? ¿Va a tener consecuencias que van a acabar con la paz social? ¿Va a tener consecuencias que va a acabar con la competitividad de la empresa por conflictos internos? Eso es muy importante que lo hablemos entre esposos, entre padres, que lo hablemos con expertos, incluso con personas que son a veces pues, compañeros de esta empresa familiar y que han pasado a lo mejor por situaciones similares en esa empresa familiar. Bueno, contrastes. Luego ya hablaremos de cómo planificamos la formación de los futuros accionistas. Pero antes estas reflexiones son enormemente importantes. Y por último, el tema de la estructura impositiva y su impacto en las transmisiones de la familia empresaria. Ya sabemos que los estados, pues en fin, las cargas impositivas no dejan de aumentar, bien sea el impuesto de patrimonios, impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones, el IRPF, ¿no? Impuesto sobre las rentas físicas de las personas. También eso es importante. ¿Cuándo hacemos nosotros esa transmisión? ¿La hacemos mejor mortis causa porque tiene menos cargas tributarias o
la hacemos en donación en vida? ¿La hacemos completamente o nos quedamos con una parte del accionariado de los padres? Todas estas cosas, pues es importante que las tengamos en consideración, ¿no? Y yo digo que hagáis una lista y que vayáis poniendo ventajas e inconvenientes y que esto, como veremos ahora, también se comparta con los hijos. Ya sé que no es fácil, pero en una empresa familiar varias, pero en una que hace poco, hace aproximadamente unos 9 meses, en Navidad del año pasado, bueno, pues salió a relucir por parte de los herederos. El padre ya estaba muy mal, tenían hecho testamento y se había enterado, no se sabe muy bien cómo, bueno, pues de que había una división accionarial de la empresa que los herederos no estaban muy de acuerdo. Y el padre ya tenía una cierta demencia, por no decir un Alzheimer bastante avanzado, y ya pues, era un inútil desde el punto de vista de resolver esa situación y no podía cambiar el testamento porque, lógicamente, ya estaba diagnosticado como una persona inválida para todo acto jurídico. Entonces yo les dije a los hijos, me reuní con los hijos y les dije que en el tema de las herencias, aparte de que no solamente uno recibe una herencia empresarial, material, sino que recibe una herencia emocional y aparte de eso, todo esto tiene un precio. O os ponéis de acuerdo entre vosotros, eran 5 hermanos, les tocaba en teoría el 20% a cada uno, y eso implica ceder a algo que crees que es justo que recibas, o si no cedéis antes y pactáis antes entre vosotros, posiblemente después lo paguéis en pleitos entre vosotros. O antes llegáis a un acuerdo, o posiblemente después, vía pleitos, también tengáis un coste. Bueno, todas estas cosas, yo no me canso, pero de hablarlas con los fundadores cuando sale este tema. Yo ahora tengo varias empresas en esta situación y la verdad es que se me han juntado 2 o 3 familias que no se sabe cuál es peor. Y realmente me preocupa, ¿eh? Porque la situación no está acordada con los sucesores. Y hay, bueno, pues, circunstancias y animadversiones que además vienen de lejos. Pensad en estas cosas. Bueno, ahora sí podemos empezar a pensar en decir, bueno, esta es nuestra situación, estas son nuestras características y ahora tenemos que plantearnos, bueno, que queremos un accionista ideal. ¿Cuál sería el accionista ideal? Bueno, pues para empezar, un accionista ideal tiene conocimientos básicos empresariales, economía, organización empresarial, fiscalidad, derecho mercantil o de comercio, de familia, sucesiones, es decir, sabe las consecuencias y responsabilidades sociales de tener dinero. Y eso es vital, ¿sí? Un accionista entiende que el beneficio forma parte, es consecuencia del esfuerzo. Y las inversiones en la empresa son consecuencia de las reservas. Entonces, saber lo que significa tener dinero es importantísimo que eduquemos a nuestros hijos ya desde primaria. Desgraciadamente no lo hace el Estado, pero bueno, eso sería otro tema. Por otra parte, los accionistas ideales serían lo que pretenderíamos enseñarles, son aquellos que procuran ser accionistas activos. Y si hay alguna razón, la que fuere, que tienen que ser pasivos, bueno, pues quienes les representen, sí sean por accionistas activos muy profesionalizados. Un accionista entiende la estructura de gobierno, conoce las reglas de juego, las estatutarias y las protocolarias, y está dispuesto a acatarse a ellas, y acatarse a ambas. Y si ve contradicciones, lógicamente las hará valer en que se armonicen de alguna manera para que no haya problemas futuros. A veces el protocolo dice algo que no está en los estatutos de la sociedad o al revés.
porque se olvidó, porque ha cambiado la legislación mercantil o de comercio, o la de familia, o la patrimonial, ¿no? Entonces, es importantísimo esto. Entiende la estructura de gobierno, conoce las reglas de juego, sean las que sean. Evita por todos los medios actuaciones en la estructura accionarial que generen conflictos futuros. Es muy importante que haya, digamos, unos acuerdos societarios. Si hay protocolos, suelen estar en algún apartado del protocolo. Si no, deberemos de tener unos acuerdos societarios en donde quede claro cómo se valora la empresa, como consecuencia las acciones, las posibilidades de compraventa de las mismas, ¿no? Cómo hay una jerarquía en cuanto a la prevalencia de las mismas por parte de las distintas ramas familiares. En fin, toda esa serie de cosas, las diferencias entre una donación y el testamento, en fin, todo eso es importantísimo que se enseñe a los futuros accionistas. Y esto incluso antes de que entren a trabajar en la empresa. Por supuesto, adaptada a su edad. Y por último, es accionista profesionalizado, es previsor, es decir, procura tener acordados los instrumentos legales oportunos y las personas de confianza para que ante cualquier adversidad grave siga garantizada la continuidad de la empresa familiar. Yo les he dicho en alguna empresa, yo tuve una empresa hace ya algunos años en Colombia, en donde un familiar suyo, pero no pertenecía a la empresa, pero había creado otra empresa, pero eran familiares, fue raptado por los terroristas de las FARC. Y yo siempre lo digo, en una situación, en un entorno en donde pueden existir estos riesgos, es importante que haya un gabinete de crisis. Porque si pasa eso, lógicamente la familia, aunque esté trabajando en la empresa, emocionalmente no va a estar al tanto de la misma. Hay alguien que tenga, lógicamente, los conocimientos, la confianza, la preparación y la actualización de toda la información para si tiene que intervenir una persona o dos o tres personas en una situación límite. El accionista es previsor. No sabemos nunca lo que nos puede ocurrir. Dicen que en el Titanic fueron familias enteras que se hundieron y no se supo después qué pasó con esas herencias empresariales porque no había ninguna persona directamente heredera que no hubiera muerto en el Titanic. Son cosas un poco extremas, ya, pero un accionista, si está preparado, piensa que tiene que ponerse en el como si en la peor situación. Otro tema importante es el que hace referencia a la incentivación del empresario familiar. Para mí, la empresa familiar debe de convertirse en una escuela de empresarios lo antes posible. Y por tanto, no puede ser una cosa solo de buenas intenciones y de una formación consecuente con lo que significa ser empresario, no solamente gestor. Porque hemos de dejar muy claro, desgraciadamente, las universidades, incluso las escuelas de negocio, no crean empresarios, crean gestores. Por tanto, el empresario o se hace o en la empresa familiar se convierte en ese laboratorio hacedor de empresarios. ¿Vale? Y la mejor forma de ser accionista es ser empresario. Lo saben muy bien los fundadores. Es importante, por tanto, cuando hablamos de la profesionalización de un accionariado con mentalidad empresarial, captar lo antes posible el talento empresarial de los jóvenes. No solo las empresas familiares que tienen clara esta idea, lo que he ido viendo es que prevén pronto, a partir de que los chicos son jóvenes, cuando digo jóvenes, 14, 15, 16, 18 años, empiezan a prever una estructura y recursos humanos para los emprendimientos. Y cuando ya son mayores de edad, crean lo que llaman el gabinete joven, o el grupo de jóvenes, ¿no? Y ahí hacen encuentros, todos con cierta periodicidad, pues cada 2 meses, cada 3 meses, en donde va algún gerente de la empresa y les explica un poco la situación de la misma y les dicen algunas cosas que tienen que ver con el conocimiento de los productos y servicios, de los mercados,
conocen incluso empresas de la competencia, cuando se meten ya a trabajar en la empresa, les invitan a ferias y a congresos, en fin, toda una serie de cosas. Y sobre todo, como no quieren que solamente piensen que en las buenas intenciones de que sea la empresa familiar una escuela de empresarios y de prever una estructura para ello, crean semilleros de empresas. Y no solamente crean semilleros de empresas, en donde se pone encima de la mesa propuestas, oye, presentarnos propuestas que os gustaría llevar, a veces a nivel interno. Yo estoy terminando ingeniería y he visto que en el área de producción habría un proceso que podría ser más rápido, menos pasos, más rentable, con menos tiempo. Haz un proyecto. Y si quieres llevarlo como una unidad un poco independiente, vamos a aportar, digamos, ayuda económica y financiera de la empresa. Y si quieres montar tu propia empresa, vale, te ayudamos. Y si quieres que nosotros participemos en esa nueva empresa con el 49% y tú el 51%, vale. Creemos que para ser empresario tienes que lanzarte a crear tu propia empresa. Tenemos estructura, tenemos mentores, tenemos formación para eso y te damos la opción, a ti y a todos los jóvenes. Ojalá el día que recibierais la empresa como accionistas futuros, hubierais tenido experiencia empresarial. Puede que no todos, pero sí es importante que todos tengáis, digamos, esta mentalidad, ¿no? Y todo eso es un poco, bueno, pues hay que planificar los recursos financieros para ello, partidas económicas, todo esto que os he comentado antes, ¿no? Proveer a los jóvenes de conocimientos básicos empresariales, de economía, de organización, de fiscalidad, de derecho mercantil y de familia, de sucesiones, que les permita saber las consecuencias y responsabilidades sociales de tener dinero a disposición, cuánto vamos a dejar para inversiones, cuánto vamos a dejar para reservas, cuánto vamos a dejar para reparto de dividendos para los socios. Esto es enormemente importante. Todo eso tiene que ver con la incentivación de ser empresario. Sabemos muy bien que los accionistas que trabajan en la empresa tienden a los beneficios que genera la empresa en un porcentaje muy alto a reinvertirlos, mientras que los que no trabajan en la empresa, si además son accionistas pasivos, quieren la máxima cantidad de reparto de dividendos. Y ahí empezamos a tener problemas, porque hemos hecho a lo mejor las dos cosas mal. Por una parte, si cedemos a los que quieren más dividendos, empobrecemos las inversiones de la empresa. Y si conseguimos unas grandes cantidades de esos beneficios, invertirlas en la empresa, generamos, digamos, conflictos y eso que llamábamos paz social se pone en entredicho en algunos casos. Me he encontrado de todo y yo creo que los que trabajamos con las empresas familiares y los que vivís esta realidad, pues lógicamente conocéis algún caso. Bueno, entonces la preparación de los futuros, si tuviera que hacer una síntesis de la preparación de los futuros accionistas familiares, pues aquí veis un poquito una secuencia en donde antes de la incorporación de la empresa, que evaluamos en esa transparencia al principio, hablarles de toda la historia de la empresa familiar, de las normas de gobierno, sean protocolos, sean estatutos, de todo el tema del sector, cada rubro tiene sus características, ventajas, inconvenientes, riesgos, ¿no? Todo eso tenemos que enseñárselo a los futuros accionistas. Yo digo que a partir de los 18 años hay que crear el departamento joven y a partir de ahí empezar a formarles, primero en todo lo que tiene que ver con la historia de la empresa familiar, ¿no? Y si puede ser antes, mejor. Cuando ya entran a trabajar en la empresa, todavía no son socios. Ahí tenemos que potenciar su carrera profesional, bien sea como especialista, bien sea como directivo, bien sea como consejero del consejo de familia o del directorio director. Ya no digamos si va a ser el futuro sucesor. Y todo eso tenemos que planteárselo. No vas a ser buen accionista si quieres trabajar en la empresa, aunque sea como accionista y no estás preparado como accionista. Ya no digamos si además vas a pasar por distintos niveles de la estructura de gobierno. Ahora vas a estar en la gerencia, después vas a estar en el directorio o en el consejo de familia, y luego llegarás a ser accionista. Pero si tienes esta formación, serás buen accionista, ¿no? Y cuando ya, ¿no?,
ante la entrada del accionariado al accionariado familiar, tiene que comprender toda la información financiera y formarse en el funcionamiento de las asambleas de accionistas. ¿Cuándo tiene que haber reuniones formales? ¿Cuándo tiene que haber reuniones extraordinarias, no solamente ordinarias al cierre del ejercicio fiscal o el cierre del ejercicio anual, ¿no? ¿Qué cosas puede exigir a el directorio desde el punto de vista de la preparación, por ejemplo, del plan estratégico a corto, a medio, a largo plazo? Tiene la facultad de elegir a los directores. Es importante que quede claro que en los directorios tienen que estar aquellas personas, los componentes del directorio, que tengan una muy buena formación como directores y como accionistas. No puede ser cualquiera accionista por el hecho de que tenga derecho a estar representado en el directorio, ser ese accionista, aunque sea mayoritario. Eso yo cada vez lo exijo más en los protocolos. Es que soy el hermano mayor y tengo solamente yo el 40% de las acciones. Puede ser el hermano mayor, pero no ha trabajado nunca en la empresa, no conoce el sector, no conoce la problemática. Pero es que yo necesito y tengo derecho a estar representado en el directorio, por supuestísimo, pero no por usted. Usted tiene derecho a tener un asiento que le represente en el directorio, pero usted no tiene, digamos, el perfil para ser un buen director. Y por tanto no puede estar. Es el mayor accionista. Todo este tema, ¿no? Que incluso puede ocurrir, la posibilidad de la salida del accionariado de la empresa. ¿Cuáles van a ser las formas de valoración de la empresa, como decíamos antes? ¿Cuáles van a ser las normas de compraventa de acciones entre ramas familiares, entre individuos, entre la posibilidad de venderles a accionistas no familiares? Y por lo menos, y por último, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Como empresarios, como promotores o como inversores, ¿sí? Tenemos que preparar al accionariado familiar a lo largo, desde que son pequeños, antes de entrar en la empresa, durante, ya profesionalizándose en lo que es la implicación en la misma, los que estén implicados en la misma. Porque eso nos va a garantizar mucho que acabarán siendo accionistas activos y muy profesionalizados. Y esta era un poco la sorpresa. He hecho una masterclass en donde ahí es gratuita, por supuesto, para vosotros, pero hablo de 3 apartados fundamentales que son para mí lo que marca un poco el test cuando entro en una empresa de cómo está esa empresa y que aquí se puede utilizar mucho para el tema de la profesionalización del accionariado y de la transmisión de las acciones. Y yo creo que todos tenéis algunas situaciones básicas y por una parte, pues bueno, que hacen que haya conflictos frecuentes y que incluso haya un cierto caos organizativo. Tensiones, malentendidos que derivan en discusiones diarias, falta de claridad en las responsabilidades, ausencia de una estrategia sucesoria para traspasar el liderazgo. Todo esto genera más incertidumbre. Bueno, en esa masterclass aquí tenéis la posibilidad de, en el QR, pues de copiarlo, metéis y os podéis ver, o tenéis la dirección aquí abajo en el link, ¿no? Sí que me gustaría que la vierais. Os va a ser muy enriquecedora, porque toca las 3 claves fundamentales que yo llamo el sistema CGS: comunicación, gobierno y sucesión, las siglas CGS, ¿no? Y se puede utilizar esas reflexiones de la masterclass para abundar en este tema de la profesionalización de los jóvenes. Os va a venir muy bien, muy bien. Comunicar mal la empresa ya desde jóvenes, o ni siquiera comunicarla. Cuando entran en la empresa, no se profesionalizan en función de la implicación en la misma o hacen lo básico. Cuando el proceso sucesorio no está pactado, aunque esté acordado solamente con el fundador y su potencial sucesor. Más de una vez nos hemos llevado a la cabeza la sorpresa por parte del... Fernando, queda un minuto. Vale, perfecto, termino. De que
tiene la confianza del papá, pero no tiene la confianza del resto de los hermanos. Y tiene además igualdad de acciones. Y uno de ellos me preguntó, cuando no esté mi papá, el poder que lo tenía él, no sé si yo lo voy a tener. Y yo le dije, ¿tienes la confianza de los demás hermanos? Porque el poder se puede imponer, pero el liderazgo se da. Y si a ti no te han dado confianza, no eres líder. Os invito a que veáis esta dura 40 minutos, y merece la pena que os ampliará un poco este tema. No sé si hay alguna duda y si no, pues adelante, empezamos un poco con las preguntas. Sí, si puedes dejar de compartir, por favor. Perfecto. Un momentito. Ya. Estamos. He pasado 5 minutos. Si no, mira, no quise interrumpirte porque primero estaba muy entretenido y segundo porque percibí que quedaba poco, entonces por eso te di un minuto al final. Eh, bueno, ya les he preguntado a todos que vayan mandando sus preguntas al chat. Primero, bueno, agradecerte de nuevo y la verdad que tomé harta nota de todo lo que nos pusiste hoy día, muy entretenido. Eh, la vida que nos mostraba, digamos, intrauterina, me llamó la atención mucho, porque nosotros siempre en Chile hemos hablado de que uno se transforma en familia empresaria cuando tiene un sucesor desde que nace. Tú lo llevaste más atrás, digamos, al nonato. Y ahí hay una linda discusión, además, con gente que está pro aborto, así que buen punto a poder profundizar. Eh, que la familia empresaria es aquella que tiene una sucesión, por supuesto, o sea, que tiene alguien que lo suceda. Si es un matrimonio y no tiene ningún hijo, no hay nadie que siga. La transición generacional, cómo aprovechar los años que son previos a que se incorporen los hijos en la empresa, ese es un tema súper relevante. Hay papás que los van a buscar cuando salen de la universidad, y yo siempre digo, no, mucho antes, o sea, desde que son ya conscientes, niñitos incluso, poderlos llevar a las oficinas y que vean, porque nadie quiere o nadie ama lo que no conoce. Por lo tanto, importante el conocimiento de las empresas de la familia. Eh, el diseño de la transmisión, súper relevante. La situación patrimonial, eso es algo que las familias muchas veces dejan de lado, y es un grave error, porque el patrimonio de quien fallece no es solamente la empresa, hay patrimonios personales, como tú definías, también muy importante. Eh, Accionista ideal con conocimiento, claro. Un accionista sin conocimiento es peligrosísimo. En el fondo nos puede llevar a la quiebra y no nos ayuda. Y ahí hay una tarea de los papás también, de hacer que junto con la educación que tengan los hijos, tú hablas de la primaria, que es relevante. Aparte de eso, que ellos tienen que ir viendo cómo van educando a estos hijos. Eh, bueno, y una serie de otras cosas. La verdad que la síntesis me encantó, digamos, ese último gráfico que mostraste con las cosas de cada etapa. Eh, eh, y no sé qué más puse aquí. Ah, bueno, nada más lo que no tiene. Eh, no, nada más. Yo diría que esas son de las notas que tomé. Y en las preguntas vamos a ir viendo lo del chat. Acá hay una pregunta, más que una pregunta, es una propuesta que hace William Phillips. Le agradecemos a mi gran amigo William Phillips que está con nosotros también. Dice que comente casos exitosos y fracasos. Puede comentar y las claves del porqué de la diferencia. ¿Sí? Los casos que tú conoces deben ser muchos, a cuáles les ha ido bien, a cuáles les ha ido mal, y dónde están a lo mejor los puntos clave. Bueno, podría poner como un caso exitoso, un caso de una empresa familiar chilena, en donde el padre tuvo una empresa del sector de la alimentación, de distribución de alimentos, en general por bastantes provincias de Chile, y nunca quiso que su empresa fuera familiar. Y creo que tuvo 7, 8 hijos. Y cuando ya el padre pues no podía continuar con la empresa por cuestiones de edad, vivió bastantes años, la puso en venta, la vendió y dio una octava parte del valor a los hijos, pero no de manera empresarial, sino de manera financiera.
a condición de que cada una de esa octava parte se convertía en una sociedad patrimonial a título individual de cada hijo. Por lo tanto, desde que cedió, y lo cedió en vida, porque vendió lógicamente en vida la empresa, y cedió en vida la distribución de la herencia, esa sociedad, los hijos no podían hacer uso de ese dinero, y todo lo que iba generando de beneficios, bastantes, por cierto, era bastante importante el valor capital, pues lógicamente, por todo lo que tiene que ver con las inversiones anuales, pues murió 12 o 14 años después de haber hecho la venta de la empresa. En esos 12 o 14 años, todos los hijos acabaron millonarios. Millonarios en dólares, ¿eh? Para que vieran. ¿Qué significa el tener clara una idea de la herencia? No quería que sus hijos continuaran con la empresa. Supo vender la empresa de una manera, bueno, pues lógicamente a buen precio, porque la vendió pues con toda tranquilidad, en fin, aquello que se dice vulgarmente, ¿no? Si quieres vender la empresa, pues tienes que ponerla muy bonita. Y para vender la empresa, la novia, pues, en fin, hay que hacerla querer y todas esas cosas, ¿no? Y eso lleva tiempo, no se hace en un día, ¿no? Lo hizo muy bien. Bueno, es un caso de éxito. Incluso algún hijo quería ser empresario, ¿no? Y él dijo que no, que le dejaría los fondos para que hiciera su empresa, pero que él no quería que fuera su empresa, continuara en manos de la familia. La mantuvo unida y la vendió. Casos como de empresas que han fracasado, desgraciadamente, la mayor parte de ellas tienen que ver con la transmisión, de los que conozco. Yo siempre les digo a los fundadores, por favor, sobre todo los fundadores, ¿no? Usted tiene el 100% de la empresa, el 100% de las acciones, el 100% del poder. En la siguiente generación, ese mapa único accionarial, de administrador único y de accionista único, dejará de serlo. Y si usted va a dejar la empresa a los hijos y tiene 3, 4, X hijos, ese mapa ya no va a ser el mismo. Y usted conoce a sus hijos y usted conoce el potencial de su empresa. Por favor, las consecuencias de ese mapa. No, si yo les voy a dejar a todos igual, ¿están ellos de acuerdo? Porque si no están de acuerdo, deja usted una bomba de relojería. Y si están de acuerdo, y si hay desacuerdo, ¿hay un acuerdo por lo menos mayoritario? En el socialista este que decimos, sí, se ha quedado con el 25% de las acciones. Bien, ¿han hecho ustedes un acuerdo de socios en donde esa persona no venda las acciones a personas ajenas a la familia? Porque si solamente quería beneficios y solamente, y no se contenta con los beneficios, porque son acciones privilegiadas, aunque sean sin voto, puede vender las acciones a otro que no es de la familia. Puede vender a algún otro miembro de la familia, con lo cual, si había un 25% para cada uno de los 4 hermanos, si vende a uno solamente, le hace mayoritario. ¿Esos qué conflictos pueden generarse? Eso tiene que estar pactado en la Junta de Socios, en el acuerdo de socios. Y lo que puedo deciros es que, desgraciadamente, en más de un caso, ahora tengo un caso de una empresa de Ecuador que, bueno, pues el fundador, no hay un acuerdo por parte de los hijos con respecto a cuál es la herencia que va a dejar a uno de ellos, porque es un poco la niña de sus ojos. Y yo siempre les digo que, por favor, a la hora del reparto, sean realistas. ¿Quiénes son los que van a generar riqueza a la empresa y unión a la familia? Y todo lo que no genere eso, por favor, aunque le cueste, que no lo haga. Porque lo contrario van a ser pleitos. Y ahora yo tengo 3 empresas que están en pleitos. Hace 2 años se murió el fundador de una empresa de aquí de la provincia de Córdoba, están en pleitos. Hay otra empresa familiar que tengo en
que tengo en otra provincia de aquí de España, en Huelva, y también están en pleitos. Y tenemos que ser en ese sentido muy conscientes, porque ver que una empresa que ha tenido éxito se desmorona por una cuestión de herencias es muy grave. Una empresa en Argentina, empresa industrial, del sector industrial, hubo un momento en donde la Kirchner quiso aumentar bueno, quiso no, aumentó los impuestos, las cargas, el impuesto de sucesiones un 2000%, una cosa exagerada. Y entonces estábamos en aquel momento escribiendo el protocolo y me dijeron, dice, bueno, ¿qué hacemos, Fernando? Porque es que daba un plazo hasta el 1 de enero del siguiente año para esas cargas impositivas. Y es que se queda el Estado con ellas. Yo, pues, hay que hacer la transmisión ya. Ya, pero tú sabes y nos conoces porque estás ayudándonos a escribir el protocolo que hay que hacer. Digo, mira, en este momento yo lo que haría era hacer una transmisión en vida con acciones privilegiadas, pero sin voto. Y además, a título vitalicio, ¿eh? Los beneficios de la empresa son a reparto personal de cada uno de la generación superior. La generación mayor eran 3 hermanos. Bueno, pues lógicamente donaron en vida, se evitaron la carga impositiva, se quedaron con todo el poder político del accionariado a título vitalicio, con todo el poder de reparto de los beneficios, cada uno de los 3 hermanos a sus respectivos hijos, que en aquel momento ya estaban llevando la empresa, alguno de ellos, ¿no? Bueno, ese es otro caso de éxito. Pero tuvimos que pactar. Fernando, estamos ya en la hora, el tiempo es un tirano. Eh, Hay personas que han puesto preguntas y comentarios en el chat, como nosotros después tenemos un breve momento de conversación ya no grabada, digamos, una vez que demos la despedida. Me voy a permitir leerlas, pero sin respuesta ahora, y podemos responderla después o incluso directamente. Eh, a ver, déjame aquí, voy a partir en el orden. Me aparecen. Está Mayra Ruiz. Hola Mayra, un gran saludo a Mayra que representa a Cuba en FEI. Hola, hola. Hola. Un placer. Sí, no me contestes Mayra porque si no me van a aparecer en la pantalla. A ver, necesito que me hable ahora Fernando de nuevo porque si no me aparece en la grabación. Manténganse en silencio, por favor. Fernando. Sí. Ya, ahí ya apareces tú, gracias. No me contestes los saludos, por favor. Bueno, Mayra lo que dice es lo siguiente. Empresa no profesionalizada, realmente, todos los hijos tienen partes iguales en acciones. Uno de ellos salió de la empresa, emprendió y no le resultó. Tiene deudas ahora y entiende que la empresa debe ayudarle a pagarlas, lo que ha traído conflictos con los otros hermanos que trabajan en la empresa. ¿Qué recomendarías? Queda en el aire la pregunta, pero ya sabemos que está hecha y está grabada. Después tenemos a Orlando Quesada. Orlando, ¿cómo estás? No me contestes, pero qué bien. Dice Orlando, ¿cómo definir al o los hijos que deben hacerse cargo de la administración? Creo que algo tocaste tú recién eh, acá tenemos a Poliana Ducase, que hace un comentario. El pacto de socio es muy importante para rayar la cancha. Después tenemos, no, ahí Renato da unas gracias y felicitaciones, pero eso es lo que queda planteado. Entonces yo ahora le voy a pasar, te agradezco la exposición y las respuestas, le vamos a pasar el micrófono entonces a Verónica para que haga el cierre y después nos quedamos unos 5 o 10 minutos máximo en una conversación más íntima, no grabada. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ambos por su participación. Ha sido un evento muy importante y esperamos que la información haya sido de utilidad para los asistentes y para quienes podrán ver la grabación en diferido. Para FEC es un año muy especial, pues cumplimos 10 años y también hemos planificado interesantes y novedosas actividades exclusivas para nuestros socios. Como adelanto, el 25 de julio tendremos una cata de vinos en un prestigioso hotel del sector oriente de Santiago. El 31 de julio, nuestro presidente Andrés Vial participará en la clausura del programa intensivo de Dirección de Empresas Familiares del Centro de Alta Dirección organizado por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile en conjunto con FEC, con la exposición Desarrollo de Familias Empresarias en Chile. El 8 de agosto realizaremos la tercera jornada del webinar bimestral Las reglas de oro
FEC para la familia empresaria, que ha resultado un verdadero espacio de aprendizaje al profundizar en materias esenciales para los negocios familiares. Les reitero nuestro sitio web www.fecchile.cl y los invito a estar siempre atentos a nuestras redes sociales y a las nuevas conferencias, publicaciones y por supuesto a nuestras actividades e iniciativas que le haremos llegar vía correo electrónico o por WhatsApp. Por último, les recuerdo que pueden permanecer conectados ya que terminada la grabación, el expositor responderá las preguntas que quedaron pendientes. Muchas gracias por su compañía y muy buenas tardes.